tuerzo, hay flor de rábano, hay mucha flor de cilantro que es una maravilla si queremos hacer un guacamole o simplemente para adornar la ensalada. Tengo acelga y fíjate, ve la cantidad de espinaca de Nueva Zelanda que tenemos por allá. Esa espinaca tiene mucho más hierro que la espinaca normal y además es muy gordita, entonces tiene la maravilla y la peculiaridad de que si estás en un régimen de alimentación te ayuda a sentirte mucho más lleno y que no necesites ninguna otra cosa. Entonces esta es una maravilla. Pero es bueno combinarla con alguna otra verdura porque es muy fuerte el sabor, entonces se agarra. Entonces hay que tratar de combinarla o sola en ensalada o si la preparas con otra verdura. Tenemos kale verde, kale morado. Hay rabos de cebolla que son maravillosos. Esa cebolla es una cebolla francesa que a lo mejor tú la conoces, que es buenísima. Tengo jitomate cherry. Por ahí más lechugas por allá. Te voy a platicar. Aquí está dividido por parcelas, entonces lo que voy haciendo es generando espacio para los nuevos cultivos. Aquí tengo flores comestibles como el mastuerzo, hay chícharos, hay lechugas, empiezo aquí a poner betabeles y voy dejando los espacios para que los cultivos puedan crecer con el espacio que necesitan. Y por acá atrás tengo un poco de jitomate cherry, hay acelgas, hay flor de cilantro que no sé si la has probado, que es buenísima, la pura flor, para hacer un guacamole o lo que quieras, es una delicia, es mucho más intenso el sabor de la flor que del cilantro en sí. Y por allá, ahorita si quieres vamos y te enseño, están la espinaca de Nueva Zelanda. Bueno, pues ¿qué te cuento? Cuando se tiene un huerto es importante tener un orden, entonces para mí es muy importante saber qué plantas las tengo que tener en plántula. La plántula es cuando tú siembras una maceta chiquita y la mantienes en un lugar cuidada y protegida para después trasplantar. Entonces siempre tengo que tener, que ahorita les enseño en el invernadero, siempre tengo que tener plántulas de todas estas, betabel, brócoli, coliflor, jitomate, lechuga, todo eso. Y siempre tiene que haber sembrado, es decir, que yo siembro directo a la tierra, tiene que haber papa, maíz, frijol, kale, espinaca neozelandesa, que es la que platicábamos hace ratito, acelga, arúgula, nopal y camote. Entonces de esta manera, independientemente que el clima cambie, yo me aseguro que siempre tenga el cultivo que necesito, por lo menos para poder tener cualquier tipo de alimentación durante todos los meses.